Bienvenidos a todos a una nueva capacitación de Doppler Academy. Mi nombre es Carolina Di Pietro, soy Content Manager en Doppler y hoy estamos reunidos por un nuevo webinar, en este caso sobre cómo planificar tu estrategia de inbound marketing. Para todos aquellos que es la primera vez que visitan nuestra academia, les cuento que Doppler Academy es la academia de capacitaciones online y gratis de Doppler. Y Doppler es una herramienta para crear, enviar, medir y optimizar campañas de email marketing de forma sencilla y sin conocimientos en diseño ni en maquetación. Bueno, les comento que nos quedan las últimas capacitaciones del año en Doppler Academy. La próxima semana tendremos un tutorial especial sobre cómo utilizar el email transaccional en e-commerce con Federico Consentino, que es Business Manager en Doppler Relay. Y bueno, y después tendremos las últimas dos capacitaciones que restan, así que se pueden registrar totalmente gratis a cualquiera de ellas. Bueno, el webinar de hoy es, como ya dije, cómo planificar tu estrategia de inbound marketing. Algunos de los temas que vamos a ver hoy, junto a Lucas García, que es nuestro orador del día, es, bueno, ¿qué es el inbound marketing? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta técnica? Algunas herramientas para ejecutarlas y también indicadores para medir los resultados de la estrategia. Lucas García es CEO y fundador de Social Mood, colabora con diferentes escuelas de negocios como profesor y exponente de marketing digital en los principales eventos de marketing de España. Como consultor, ayuda a empresas y startups a mejorar sus procesos, entender el contexto digital y optimizar su estrategia. Les cuento a todos que pueden hacer todas las preguntas y comentarios que deseen, incluso seguir el webinar desde Twitter utilizando el hashtag Doppler Academy. Va a haber premios en Doppler para todos aquellos que utilicen el hashtag. Y también les quiero contar que este webinar está siendo grabado y que van a recibir el video en sus respectivos correos a partir del día de mañana, con un artículo resumen de todo lo que veamos hoy. Bueno, no los entretengo más, los dejo con Lucas para que puedan aprender a planificar su estrategia de inbound marketing. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a empezar porque el tema es bastante complejo para hablarlo en una hora, así que voy a darme prisa para poder hablar de las tres cosas que quiero contaros hoy sobre inbound marketing, que es principalmente, vamos a hablar un poquito del contexto actual, de qué está pasando con el consumidor, que toca muy de cerca con esta metodología, filosofía. Luego vamos a ver un poco en qué se basa esta metodología, las 4 cosas clave, y luego vamos a ver los 3 principios importantes que tenemos que sacar en claro, que tenemos que sacar para nuestras futuras estrategias. Entonces, empezamos por presentarme. Soy el CEO de Social Mood, ya lo sabéis, tampoco quiero extenderme mucho más aquí. Tenéis mi LinkedIn y mi Twitter para que podáis contactarme, hacer preguntas, lo que queráis en el futuro. Estaré encantado de conectar con vosotros. Lo siguiente importante es, vamos a hablar un poquito de contexto. Entonces, cuando hablamos del consumidor, oímos muchas palabras raras, ¿no? Millennials, generación Z, generación X, etcétera, etcétera. Todos estamos muy contaminados sobre estas generaciones o estas palabras que nos gusta definir, estas etiquetas. Pero aquí la clave y lo más importante es entender qué mueve a los usuarios cuando hablamos de compartir contenido, cuando hablamos de qué contenido interesa, etcétera. Ya sabéis que inbound marketing es igual a contenidos, ¿no? Esto es importante tenerlo claro desde el minuto 1. Entonces, hay una cosa importante a tocar aquí, que es, sabemos, según diferentes estudios, este es un estudio de Havas Media que se llama Meaningful Brands, sabemos que a los usuarios no les importaría si el 92% de las marcas desapareciesen mañana. 92%, esto es una locura.
Lo importante de un dato aquí no es el dato en sí, no es que haya un 92, un 70, un 80, sino la comparativa, ¿no? El año pasado estábamos hablando de un 70%, este año un 92%, el año que viene, ¿qué será? Un 108%, es decir, no nos importaría si ninguna marca existiese mañana. Y es que el consumidor es más exigente que nunca, ¿no? Tiene unos valores muy claros, tiene unos propósitos muy claros y al final con qué conecta es con las marcas que tienen esos valores más alineados con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué marcas están en ese 8%? Las tenemos todos claros, ¿no? Un segundo. Las tenemos todos claros. 8% estaría marcas como Apple, marcas como Samsung, IKEA, Starbucks, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Cada vez este pool de marcas es menor. Cada vez nos importa menos la marca, nos importa más lo que transmite esa marca o los valores que transmite esa marca. Nos importa menos el producto, nos importa más esos valores. Entonces, si pensamos en marcas hoy, o desde mi punto de vista, que no podrían desaparecer bajo ningún concepto, se me vienen muy pocas a la cabeza, ¿no? Para mí un Coca-Cola puede desaparecer, ¿no? Podríais estar de acuerdo o no, obviamente, es una opinión. Para mí puede desaparecer porque el producto podría ser fácilmente sustituible hoy con las tendencias de sostenibilidad, ecología, etcétera, etcétera. Productos químicos o de estos sectores están siendo más perjudicados, pero sin embargo hay otras marcas que me cuesta pensar que pudiesen desaparecer, ¿no? Por ejemplo, Google. La penetración de mercado que tiene Google, el uso de todos sus productos y la importancia que tiene Google en nuestro día a día la hace que esa tensión sea prácticamente imposible que desaparezca. No tenemos sustitutivos para muchos de sus productos. Podemos hablar de otros buscadores, pero realmente el impacto que genera en nuestro día a día es tan grande que el sustitutivo no funcionaría, ¿no? Entonces, para mí ahí hay muy poquitos ejemplos en ese 8% de marcas realmente que no podrían desaparecer. Entonces, aquí hay un denominador común, es que esas marcas que no pueden desaparecer son aquellas que entienden muy bien qué es lo que le motiva a la gente, cuáles son sus necesidades. Son las que hablan en su mismo idioma. Y aquí el círculo se reduce en ese 8%, no todas entienden súper bien qué motiva a la gente, o al menos en sus comunicaciones no están a ese nivel, ¿no? Entonces, las que le motiva a la gente. ¿Y a la gente qué es lo que le motiva? Tenemos claro que a la gente, o a los usuarios, llamémosle personas, quieren descubrir, ¿no? Esto es algo lógico en el comportamiento del ser humano, sobre todo gracias a la cantidad de información que tenemos en nuestro día a día, es que nos gusta descubrir activamente cosas. Descubrimiento activo es cuando tenemos que buscar, por ejemplo, un destino turístico y nos gusta ir a Google, hacerle preguntas y empezar a buscar un destino soñado para nuestras próximas vacaciones. Esto es proactivo, ¿no? Es un descubrimiento activo, es un comportamiento heurístico. Nos gusta aprender solos y encontrar las cosas por nosotros mismos. Lo más interesante de este descubrimiento activo no es esto, porque esto para todos nosotros es un lógico, es decir, gracias a la cantidad de información que tenemos, esto es el día a día, sino es este descubrimiento pasivo. ¿Qué pasa cuando estamos buscando cosas? Y os pasará seguramente, como a mí, que en mi día a día, cuando estoy buscando mi próximo destino vacacional para irme con mi familia, de repente me encuentro 2, 3 cosas que yo no estaba buscando, ¿no? En nuestro día a día, Internet provoca mucho esa procrastinación, ese encontrar cosas, ese irte por otros derroteros cuando estabas buscando algo activamente. Y ese descubrimiento pasivo es realmente el importante en inbound, ¿no? En inbound marketing, en el descubrimiento pasivo es donde está la clave. Esperar a que el usuario no se encuentre en vez de ir a perseguirle. Es la diferencia con el marketing tradicional, es ese martillo encima de la mesa, es ese push.
ese anuncio que nos persigue, es ese interstitial que nos sale antes de ver una noticia, es todo lo que es publicidad intrusiva versus ese pull. Ese pull es la pregunta que se hace el usuario en un medio como puede ser Google y que tiene una respuesta de valor, siempre de valor. No hablando de nuestro producto, sino hablando de la necesidad o de la respuesta al problema que está buscando el usuario en Google. Entonces, ese push versus pull es al final la base de la metodología o filosofía del inbound marketing, ¿no? Es algo que hay que tener muy claro porque aquí se trata de dejar un poco de lado nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio, ya que además sabemos que el 90% de las personas cuando entran por primera vez en tu web no tienen ninguna necesidad en encontrar o en comprar tus productos o servicios, absolutamente ninguna. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué seguimos persiguiendo al usuario con nuestro producto o servicio? Sabiendo esto, ¿por qué nuestras páginas de inicio siguen enseñando las bondades de nuestro producto o servicio cuando sabemos que el usuario no está en ese punto todavía? Al final, el inbound marketing es una carrera a largo plazo, que cada vez, obviamente, gracias a la tecnología, lo intentamos hacer lo intentamos llevar a campañas a corto plazo, medio plazo, pero al final lo importante aquí es una relación a largo plazo con el usuario. Es ir dándole valor poquito a poco a lo largo de su ciclo de vida para permitir que cuando tenga esa necesidad concreta en un producto, en un servicio, se acuerde de nosotros. Y esto es obviamente mucho de cambiar nuestro enfoque de comunicación. Esto es mucho de un salto de fe, porque la comunicación tradicional habla de enfocarse al producto, habla de enfocarse al pricing, habla de enfocarse en unas ciertas características que el inbound marketing no toca directamente hasta que el usuario no esté directamente preparado para ello. Entonces, esto es un cambio de mindset, un cambio de filosofía que tenemos que tener súper claro antes de hacer inbound marketing o antes de incluso pensar que estamos haciendo inbound marketing, ¿no? Es si estamos cerca de ese mindset o no. Entonces, al final de lo que se trata, y es algo bastante complejo y a la vez sencillo para los que entienden muy bien esta filosofía, es de generar confianza en el usuario. La confianza no se genera con ese descubrimiento activo, porque el descubrimiento activo hace que el usuario encuentre lo que está buscando, ¿no? La confianza se genera con el descubrimiento pasivo, que sin querer hayas encontrado algo o una respuesta que te sorprende, que cuida muy bien el mensaje y que responde claramente a tus necesidades. Esa confianza, al final, habla de utilidad. Y cuando hablamos de utilidad, me gusta poner este gráfico de Ann Handley, de Marketing Profs, que habla de quita a tu marca fuera de la historia. Y cuando quitas a tu marca de la historia, estás empoderando al consumidor, empoderando al usuario, empoderando a las personas. Fijaros, es muy sencillo. Si hablo a nivel de comunicación, si hablamos todo el rato de lo que quiere una marca, eso es irrelevante. Lo vimos en una estadística anterior, como puede ser la del 92%, pero hay otras miles que definen esta relevancia por parte de las marcas. El contenido de una marca es totalmente irrelevante para el usuario, salvo que sea una de estas 8%, ¿no? Pero, sin embargo, si hablo todo el rato de lo que quiere el usuario, lo que estoy es perdiendo dinero. No estoy generando retorno. Entonces, la clave es encontrar ese medio, encontrar ese punto medio entre cómo puedo hablar de mi marca hablando de lo que necesita el usuario. Y esto no se basa de poner al final de un contenido para más información visita nuestros productos. Obviamente no se trata de esto, no se trata de generar esa confianza dando contenido de valor. Entonces, entender a la gente para nosotros son tres cosas fundamentales. La primera es entender para qué está conectada la gente. Yo creo que con estas tres cosas tenemos que sacar tres takeaways que todos nosotros nos provoque una mejora considerable en cómo hacemos contenidos a partir de ahora. Porque, pensarlo, os doy un segundo o 5 segundos para que hagáis la reflexión.
Si pensáis en palabras de para qué estamos conectados, os van a venir palabras como aprender cosas, cotillear. Cotillear es ver lo que hace nuestra exnovia o exnovio en Facebook. Cotillear es lo que hace una marca de la competencia. Luego, hablar con amigos, compartir contenido divertido, etcétera, ¿no? Eso, ¿para qué estamos conectados? Según una consultora, son 3 cosas principales. Y estas 3 cosas están muy por encima del resto. Es aprender cosas, y esto es un obvio hoy en día. La cantidad de información que tenemos, el acceso a la información que tenemos, provoca que queramos constantemente estar en un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? A veces estaría bien desconectar un poco, pero esto es un obvio. Luego, divertirnos, y esta es la clave de medios como Facebook, Snapchat, etcétera, etcétera. Divertirnos es una de las razones para las que nos conectamos. Ocio. Y luego socializar. Socializar es hablar con unos amigos, estar en un grupo de WhatsApp, comentar un producto en el Facebook de una marca, sería también socializar. Entonces, una marca, cuando haga contenidos, debería de tener en cuenta para qué está conectada la gente. Porque aquí en ningún momento estamos hablando de vender o comprar. Podéis decirme, para comprar también nos conectamos, pero es ínfima el porcentaje de veces que compramos en Internet versus el porcentaje de veces que estamos aprendiendo cosas, viendo vídeos, divirtiéndonos y socializando. Pensarlo, en los últimos 2 semanas, ¿cuántas veces habéis comprado un producto en Internet? Seguramente el 5% del tiempo, el 10% del tiempo. Sin embargo, aprendiendo, divirtiéndoos y socializando será el 90% de vuestro tiempo conectados. Teniendo en cuenta esto, ya nuestra primera reflexión es ¿para qué seguimos haciendo contenido hablando todo el rato de producto sin tener una palanca de aprendizaje, diversión y empoderamiento? Es decir, que el usuario pueda socializar con esas comunicaciones. Nuestro enfoque de contenidos cambiará radicalmente porque antes de hacer un contenido de producto tendremos que pensar, ¿ese contenido enseña cosas? ¿Ese contenido es entretenido? Y tercero, ¿ese contenido genera discusión? Si tenemos claras estas 3 cosas, nuestro enfoque a la hora de hacer contenidos crecerá por un 1000%. Segundo punto importante, teniendo en cuenta para qué estamos conectados, lo siguiente es, vale, ¿cuándo comparte contenido la gente? Y pensarlo, otros 5 segundos. ¿Cuándo compartís contenido? Pensarlo. Yo comparto contenido cuando es algo que me llama poderosamente la atención, que me toca la fibra sensible, como puede ser de repente en verano la campaña que hizo Greenpeace con el Ártico, por ejemplo. Oye, me preocupa que nos estemos cargando el planeta, entonces ese tipo de contenido lo comparto. El segundo contenido que comparto por defecto es el contenido que me hace reír, que me provoca una emoción. Y el tercer contenido que comparto por defecto es el contenido que me molesta, ¿no? Entonces, pensarlo. En un estudio también hablábamos de casi el 60% de la gente comparte contenido cuando es una causa en la que cree. Esto es el Ártico. El 60% de la gente comparte contenido cuando es provocativo. Y aquí entramos todos y cada uno de nosotros, ¿eh? Contenido provocativo es, por ejemplo, cuando alguien dice en Twitter que Ronaldo es mejor que Messi. Ahí entramos todos. O al revés, ¿no? Ahí los fans de Ronaldo lo retuitean y lo comparten y los fans de Messi lo comentan. Con lo cual están haciendo también la labor de compartir ese contenido, ¿no? Están entrando al trapo ahí. Y luego es contenido divertido. Y ahí, otra vez, casi el 80% de gente comparte contenido cuando es divertido. Y un contenido divertido es el contenido más compartido en redes sociales, que es el de los gatitos, el de gente cayéndose, cámaras ocultas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos claro cuándo compartimos contenido y para qué estamos conectados, la tercera palanca que tenemos que tener clara es qué contenido interesa a la gente.
Y el contenido que interesa a la gente, podemos ver muchos modelos. A mí me gusta el modelo de BuzzFeed, ¿no? Para quien no lo conozca, BuzzFeed.com, y ahí vais a ver de lo que hablo. Podía coger el modelo de Google, que es bastante parecido, podía coger el modelo de Lego, que es bastante parecido, pero al final a mí el que me gusta es este, porque creo que es un contenido muy fresco, muy actual, muy dirigido a la gran mayoría de población, y que tiene tres pilares importantes. Y aquí el modelo de pirámide está generado a propósito. El modelo de pirámide dice que un contenido puede tener dos factores, tres, pero nunca puede tener uno, porque la pirámide no se sostendría, ¿verdad? Entonces, contenido de identidad, ¿qué sería? Identidad es contenido con el que yo me identifico. Contenido con el que me identifico yo, por ejemplo, sería 21 cosas por las que los zurdos son más inteligentes. Yo soy zurdo, ese contenido me provoca una reacción que es, oye, voy a leerlo, me parece interesante. Y fijaros, es un contenido a su vez provocativo, porque al diestro lo que le dice es, oye, que los zurdos son más inteligentes. Eso le toca la fibra y dice, oye, voy a ver qué pasa aquí, que están diciendo estos, que un zurdo es más inteligente que un diestro. Vamos a ver qué pasa. Es un contenido bien pensado desde el titular a esa identificación. Luego, contenido de emoción, otro contenido también que a su vez también es provocativo. 5 cosas por las que tengo que estar agradecido a un perro, ¿no? A mi mascota o a mi perro. Ese contenido a mí me provoca una emoción porque es emotivo, pero al dueño del gato también le provoca ir a ver qué pasa ahí porque el perro y no el gato. Y luego un contenido de información. El contenido de información es la clave de todos estos contenidos, que es, un contenido puede tener identidad, puede ser de emoción, pero siempre tiene que enseñar cosas nuevas. Y eso lo hace muy bien BuzzFeed con, por ejemplo, 6 frutas que estás comiendo de forma equivocada. Es un contenido también provocativo, porque te está diciendo, oye, tío, llevas miles de años comiendo el plátano de forma equivocada. Entonces espabila y mira a ver qué pasa. Ese contenido siempre está enseñando una cosa nueva. Entonces, me parece muy interesante este modelo, porque este modelo de 3 puntos, porque cuando hagamos un nuevo contenido, intentemos que, o bien, intentemos que siempre enseñe algo nuevo al usuario, pero intentemos que baje a o provocar una emoción, risa, lloro, etcétera, etcétera, o provocar una identificación con el usuario. Me gusta mucho y creo que como modelo puede servir de forma muy sencilla para que todos tengamos unas bases de qué 3 características tiene que tener nuestro contenido. Sin olvidar para qué estamos conectados y cuándo compartimos contenido. Si jugamos bien con estos 3 modelos, nuestro contenido siempre va a ser exponencialmente mejor que el día anterior, porque vamos a estar trabajando sobre factores sociológicos, sobre factores psicológicos de la gente, ¿no? Y esto es súper importante entenderlo. No es tanto lo bien que escribas, sino si has entendido bien, que obviamente sí, ¿no? Pero si has entendido bien cuándo la gente compartiría tu contenido. Entonces, para entender bien esto, una de las bases del inbound marketing es clave diseñar unas buenas buyer personas, ¿no? Las buyer personas es el primer término que menciono hoy aquí de inbound marketing, es una base de la metodología, que son representaciones ficticias, representaciones generalizadas de nuestro público objetivo. Entonces, se trata de diseñar una plantilla donde yo tenga claro qué le motiva, qué necesita, cuáles son los retos de mi público objetivo. Siempre utilizando 5 métodos prácticos para recopilar esa información. El primero, entrevistar a nuestros clientes. Clientes o potenciales clientes, ¿no? Oye, ¿qué te interesa? ¿Cómo consumes información? Etcétera. Luego, creando formularios, segundo método práctico. Por ejemplo, esto lo hace muy bien Airbnb tras una reserva. Gracias a esos formularios de feedback, ellos obtienen una información súper valiosa de quién es su público objetivo. O Booking, por ejemplo, ¿no? Luego, revisando nuestra base de datos actual, seguramente haya patrones, siempre hay patrones de compra o de uso de producto o servicio, con lo cual hay que tener un enfoque analítico
revisando nuestra base de datos y tratando de obtener insights que nos permitan conocer mejor a nuestro usuario. Y luego, por último, el feedback de nuestro equipo de ventas, si es que lo tenemos, que ellos están en contacto directo con nuestro cliente día a día. Y por último, el feedback de nuestros canales de social media. Pensarlo. Si todas las veces que compartimos en Instagram nuestro producto salen las mismas preguntas, ahí nos están dando muchas claves para una mejora tanto en nuestra comunicación como en nuestro desarrollo de producto. Imaginar, puede ser el nombre, oye, puede ser las características del producto, puede ser dónde se compra ese producto, etcétera. Entonces, la clave de una buyer persona es focalizar en las motivaciones. La clave no es el qué, no es que utilicen una herramienta, por ejemplo Doppler. La clave no es que utilicen Doppler, ¿no? La clave es por qué están utilizando Doppler. Por precio, por funcionalidad, por una motivación extrínseca que podría ser que alguien le obligue a utilizar esa herramienta, con lo cual tengo un problema porque tarde o temprano ese usuario estará desconectado, etcétera, etcétera. Hay que indagar mucho en el por qué utilizamos las cosas. La gran mayoría de marcas cometen el error de focalizarse en el qué utilizan esta herramienta y siempre dejarse llevar por sus percepciones en este qué, ¿no? Cuando la clave es el por qué. Entonces, al final de lo que se trata lo he tratado de simplificar porque al final tenemos poquito tiempo, pero de lo que se trata es de hacer una tarjeta que sea nuestra Buyer Persona Card, que tiene un nombre de una persona que engloba a un conjunto de gente con unas antecedentes, necesidades y miedos similares, que puede ser, imaginar, Ana es una digital expert y tiene 4 características, ¿no? Antecedentes. Pues Ana viene de 10 años trabajando en grandes multinacionales, tiene una serie de antecedentes. Identificadores de Ana: vive en una gran ciudad, es deportista, tiene muy poco tiempo para aprender cosas nuevas, le gusta mucho la música. Estos son identificadores de ese grupo de personas, de ese público objetivo. Luego las 2 más importantes: necesidades y miedos. Oye, ¿cuál es el gain, la necesidad, el reto de Ana? Pues el reto de Ana es, como es una digital expert, el reto es no quedarse desactualizada, ¿no? O tratándolo de poner en positivo, es estar al corriente de las últimas tendencias. El miedo, por el contrario, sería quedarse desactualizada o que la echasen de su actual trabajo por no estar al día. Entonces, teniendo en cuenta los pains y los gains, necesidades y miedos de una buyer persona, nosotros trabajamos en el cómo le ayudamos. Entonces, fijaros, si yo os digo que Ana tiene una necesidad de estar siempre en constante actualización y os he dicho que un identificador suyo es que no tiene tiempo, el cómo le ayudamos será contenidos muy breves, muy masticables, pueden ser vídeos cortos, pueden ser podcast, porque lo puedes oír mientras haces otras cosas, audiolibros, etcétera, pero siempre tienen que ser contenidos rápidos, porque no tiene tiempo. Contenidos que vayan muy al grano. Ella es una digital expert, con lo cual simplemente quiere saber las 5 tendencias que están moviéndose a día de hoy en, por ejemplo, redes sociales. Pero no quiere, en ese momento no puede profundizar, entonces solo vale los puntos clave, los insights clave y ya está. Entonces, sería un modelo parecido. ¿Cuántas buyer personas hay que tener en una marca? Lo ideal es no tener demasiadas, es tener 2, 3 grupos que sean nuestros 3 públicos objetivos que al final compran o son potencialmente compradores de nuestro producto o servicio. Siempre teniendo uno que sea el principal, ¿no? Con el que primero me enfoco, al que primero voy a testar, etcétera. Teniendo en cuenta que esto es un trabajo hipotético, es un trabajo vivo que hay que ir validando con el paso del tiempo. De nada sirve que nos sentemos en una mesa de reunión, trabajemos sobre una buyer persona, pongamos sus antecedentes, sus necesidades, cómo le ayudamos, sus identificadores, si luego eso se va a quedar ahí. Esto es un trabajo vivo que hay que ir revisitando a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta un poco este contexto actual, que la clave aquí es entender
al usuario, para qué le ayudamos, etcétera, etcétera, entender sus motivaciones, entender sus objetivos, sus retos, etcétera. Esto es la base de todo. Por defecto, la gran cantidad de herramientas que tenemos en el mercado, etcétera, hacen que seamos demasiado técnicos y que no vayamos a la profundidad de las personas, y cuando no bajamos a la profundidad nos encontramos que nuestro contenido al final no está siendo efectivo. Y la pregunta es siempre la misma: ¿cómo puedo hacer mi contenido más efectivo? Y siempre la solución se piensa que es desde un lado técnico, desde un lado de diseño, desde un lado de periodístico, pero nunca se piensa que al final está mucho más profundo, que es, oye, no estamos entendiendo a nuestros usuarios. Cuando hacemos este trabajo desde el research, desde el entendimiento del usuario y luego nos vamos a lo técnico, el éxito está asegurado, porque sabemos a ciencia cierta qué es lo que le motiva a esa gente, qué es lo que necesita, cuáles son sus retos en el día a día, cómo consumen información, con lo cual tendremos claro qué canales versus qué canales no tenemos que tocar, etcétera. Venga, entonces, teniendo claro inbound marketing, que toca de lleno en la profundidad de las personas, inbound marketing es sí o sí un funnel, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es que no estamos haciendo inbound si no estamos tocando todas las partes de este funnel. Una campaña o una estrategia de inbound marketing toca estas cuatro fases. Toca lo que llamamos plan, que lo tenemos aquí arriba, que es la estrategia que queremos conseguir para, 1, atraer usuarios, 2, convertirlos en leads, ¿no? En gente que rellena un formulario, que nos deja sus datos, al menos un email, al menos un teléfono, para luego convertirlos a prospects para cerrarlos como clientes, ¿no? Esas 4 fases: atracción, conversión, cierre y luego fidelización. No estaremos haciendo inbound si estamos haciendo solo atracción y conversión, que es la gran mayoría de la gente, ¿no? La gran mayoría de marcas se centran mucho en la atracción-conversión y dejan el cierre para momentos de casualidad que el usuario quiere comprar nuestro producto o servicio, o para otros canales, ¿no? Ya sea llamada fría, ya sea publicidad en televisión, ya sea publicidad en otros canales, etcétera. Aquí de lo que se trata es de tener una estrategia bien montada, tener unas estrategias para atraer usuarios, tener claro cómo voy a convertir a esos usuarios, tener claro cómo voy a generar clientes a través de esos usuarios que he convertido previamente, y luego tener un plan para conseguir que esos usuarios que ya son clientes me traigan o bien otros clientes o bien recomendaciones, ¿no? Me dejen un feedback positivo que me permita eso en el futuro, traer clientes. Al final, si vemos este funnel, a mano derecha vemos bajo, alto. ¿Qué significa? Cuando estoy en una fase alta del funnel, lo que llamamos, en esto de inbound marketing llamamos TOFU, top of the funnel, la barrera de darnos un dato en la fase alta es baja, porque el usuario sabe que no va a comprar un producto o servicio y sabe que el valor es obviamente más bajo. Sin embargo, la barrera, a medida que va avanzando el funnel, es más alta, con lo cual nuestro contenido, a medida que avanza el funnel, tiene que ser de mucho más valor. No puedo dar el mismo contenido para convertir a un usuario a lead que para convertirle a prospect. No tiene sentido. Ese contenido tiene que ser de muchísimo más valor. Por ejemplo, si he hecho imaginaros, un formato rápido, un checklist de, oye, 10 puntos, un checklist de 10 puntos para una campaña de optimización de contenidos. Eso es un formato rápido, es un formato de un Excel, es un formato que se consume fácil y que obviamente el usuario entiende que va a ser formato rápido. Sin embargo, y ahí obviamente yo pido un email, pido un nombre, pido unos apellidos y un campo que nos diga, oye, de dónde vienes, si eres digital expert, si eres community manager, quién eres tú, ¿no?
Sin embargo, cuando estoy tratando de pasarle a prospect, ahí no le puedo dar un checklist de 10 puntos sobre cómo optimizar un contenido. Ahí ya le tengo que dar un contenido más bajo en el funnel, que sea, por ejemplo, por qué tienes que hacer una campaña de optimización o cómo una empresa X ha hecho una campaña de optimización de contenidos. ¿Por qué? Porque yo al final lo que vendo es el servicio de optimización de contenidos. Con lo cual, ahí el contenido tiene que ser de más alto nivel, de mayor calidad, mayor esfuerzo también para nosotros para crear ese contenido y tiene que tener más datos ese formulario. Tiene que tener más datos. Ahí yo, como es un prospect, ya necesito saber su empresa, por ejemplo, necesito saber un teléfono, será interesante por si quiero llamarle en un momento determinado, y estaría bien saber qué cargo tiene esta persona en la empresa. Esto cuando es prospect. Y cuando lo quiero cerrar como cliente, ahí obviamente ya le pediré mucho más datos, seguramente sea una llamada y no un correo, etc. Entonces, lo primero que quiero que entendamos del inbound marketing es que el inbound marketing trabaja sobre un modelo de funnel, trabaja sobre un modelo también que lo podemos ver desde un ciclo de compra, ¿no? De cuándo nos descubre el usuario, en qué momento está el usuario. Tercer término, ¿no? Primero hablamos de buyer personas, segundo hablamos de funnel y tercero hablamos de ciclo de compra, ir quedándoos con esto, ¿no? El ciclo de compra es, ¿en qué momento está el usuario cuando nos visita? Esto hay que entenderlo, porque no es lo mismo un contenido de descubrimiento que un contenido de decisión. El contenido de descubrimiento es aquel en el que el usuario tiene una necesidad, pero no tiene ni idea de cómo resolverla. El contenido de consideración, por el contrario, el usuario ya sabe cómo resolverla, pero está viendo qué productos hay en el mercado. Y el contenido de decisión ya sabe que tiene esos productos en el mercado y está decidiendo entre las diferentes opciones. Entonces, un contenido de descubrimiento trabajará sobre una palanca radicalmente diferente, una necesidad o una motivación radicalmente diferente al contenido de decisión. Bien, entonces, por ponerlo sencillo, un contenido de descubrimiento siempre igual, en algunos casos no, ¿vale? Pero por ponerlo sencillo, trabajará sobre el qué y el cómo, ¿no? ¿Qué es el inbound marketing? ¿Qué es la optimización de la conversión? Sin embargo, el contenido de decisión trabajará más sobre un formato de caso de estudio. Oye, ¿cómo ING ha conseguido triplicar la conversión gracias a tal? Casos de estudio o testimoniales. ¿Por qué Intermon ha hecho X, Y, Z? Importante también entender qué contenidos impactan en un lado y en otro. Entonces, cuando hablamos de las diferentes fases y los diferentes ciclos de compra, etcétera, me gusta esta gráfica, que bueno, a priori, para quien entra de nuevo en esto es un poco compleja, pero fijaros, es muy sencillo, ¿no? Al final estoy en ese momento de reach, estoy en ese momento de atracción, estoy en el momento de arriba del funnel, no tofu. Entonces, lo que tengo que medir, al final he intentado poner muy poquitas métricas para que quede esto muy claro, ¿no? Lo que más me interesa medir en el reach es, obviamente, las visitas, obviamente los suscriptores, obviamente todo esto, pero lo más interesante es medir cuánto nos está costando esa visita, el coste de visita. Porque si yo me estoy gastando, no en publicidad, sino en recursos, tiempo, lo cual es dinero, si me estoy gastando 1.000 euros en hacer 10 contenidos, oye, ¿cuánto me cuesta cada visita? Es importante medirlo. Sin embargo, si avanzo un poquito más en el medio del funnel, en lo que llamamos MOFU, Middle of the Funnel, lo que me interesa ya saber es el coste de adquisición de leads. ¿Cuánto me está costando atraer esos leads? Y en la conversión, lo que me impacta es el coste de adquisición de cliente. ¿Cuánto me cuesta, si me he gastado 1.000 ahí arriba, cuánto me cuesta convertirlo a cliente? Oye, pues 100 euros, 200 euros, 50 euros, lo que sea. Y en Engage, en esa fidelización, lo más importante es lo que llamamos lifetime value, ¿no? Que es a lo largo del tiempo, mientras el usuario esté con nosotros, cuánto es su valor. Si yo tengo un producto que vale 50 euros y tiene diferentes extras, accesorios que yo puedo comprar, el usuario compra 50 o a lo largo del tiempo va comprando más. O otro punto,
el usuario compra 50, pero nos ha referenciado a 5 usuarios, con lo cual el lifetime value de ese usuario vale más que otro que no nos ha referenciado a ninguno. Entonces, es importante entender que 4 métricas clave hay que medir sí o sí en una estrategia de inbound marketing. En el plano del funnel y qué tengo que hacer en cada fase, aquí es importante entender que el contenido no es siempre la táctica a ejecutar en todas las fases del funnel, ¿no? Aquí hay una tendencia errónea a hacer siempre contenido, sea cual sea la etapa del funnel, cuando en realidad lo que hay que hacer son 2 cosas en función de en qué etapa esté, pensarlo. Si estoy en atracción, lo importante aquí será definir muy bien las buyer personas, generar contenidos que atraigan a ese público objetivo, a nuestros contenedores, a nuestro blog, a nuestra web, etc. Y luego difundir esos contenidos en redes sociales para maximizar su reach, su atracción. Sin embargo, si yo me voy un poco al medio del funnel, aquí lo interesante, una vez que ya tengo esas visitas porque he hecho contenidos y las he difundido en redes sociales, aquí lo interesante es optimizar la conversión, optimizar que cuanta más gente mejor está dejándonos sus datos. Para ello es interesantísimo hacer campañas de automatización que nos permitan no tener que estar respondiendo nosotros a cosas y haciendo que se maximice el volumen de conversión o el volumen de gente que pasa a la siguiente fase del funnel. Y luego lead nurturing y lead scoring, que son dos cosas críticas en inbound marketing, que es, oye, ¿cómo puedo nutrir a mis usuarios de contenido, nurturing, ¿no? Nutrir a mis usuarios de contenido a lo largo de mi vida con ellos? Y luego scoring, que sería la cualificación de sus usuarios, ¿no? ¿Qué puntuación le doy yo a mis usuarios para saber quién está preparado para comprar versus quién no está preparado para comprar? Y cuando estoy en las últimas 2 fases del funnel, la actividad será muy diferente. Aquí en la conversión tengo que focalizar en contenido de producto, contenido que hable de mi producto, aquí sí, en el reach no, pero aquí sí. Esto será case studies y focalizar muchísimo en la experiencia del usuario, ¿no? Focalizar mucho en que la experiencia de compra, de conversión, de cierre esté muy bien cuidada para que el usuario lo vea también como algo interesante. Para mí esto es clave, aquí otros pondrían también optimización de la conversión, pero a mí no me gusta confundirlo. A mí me gusta que el usuario siempre tenga una experiencia que maximice el detalle por encima de todo y que sea diferencial y genere sorpresa. Y por eso lo pongo aquí UX y no en todas partes, aunque obviamente es transversal. Y luego en Engage lo que tengo que hacer es contenido de cliente, es decir, oye, si tengo un software as a service como puede ser Doppler, lo que tengo que focalizar aquí es cómo darle demos, cómo darle nuevas funcionalidades, cómo hablarle mejor de cómo puede usar mejor ese producto y luego obviamente redes sociales para seguir conectado con ese usuario la mayor parte del tiempo, ¿no? Aquí de lo que se trata es, una vez es cliente, cuanto más puntos de contacto tenga con ese cliente, más posibilidades tengo de que me recomiende, de que me vuelva a comprar, etcétera. Tenemos que identificar también si nuestro producto es de una sola compra o nuestro producto puede provocar varias compras, como puede ser una agencia como nosotros, alguien que da servicio o un software as a service de email marketing que al final tendrá extras, etcétera, y que siempre será interesante hacer contenido de consumidor, ¿no? Entonces, simplificando un poco el proceso, son 3 fases. No nos tenemos que volver muy locos, funnel siempre en la cabeza, pero al final son 3 fases. Uno es ser vistos, para esto hago contenidos, para esto hago redes sociales, para esto hago benchmark competitivo. 2, convertir ese tráfico, cómo convierto a leads a la gente, cómo convierto de leads a clientes, que para esto la clave de todo es automatización, email marketing y sobre todo hacerlo muy personalizadas esas comunicaciones. Y luego analizar, que es algo de lo que no hemos hablado mucho hasta ahora, pero analizar es la clave de todo porque es lo que está en el corazón de nuestra mejora, ¿no? En el epicentro de nuestra mejora está el análisis. Fijaros que este proceso es cíclico. Ser vistos, convertir tráfico, analizo, tomo decisiones y vuelvo a empezar con otra propuesta para
hacer contenidos, redes sociales, etcétera, que tenga siempre una mejora. Esto es lo que llamamos un proceso de mejora continua. De nada sirve que hagamos siempre el mismo contenido si no estamos... De nada sirve que hagamos contenidos si no estamos aprendiendo constantemente de ellos para provocar una mejora en el siguiente y en el siguiente. Esto al final es lo que ha hecho que, por ejemplo, 40 de fiebre esté en el lugar que está, ¿no? Siempre estamos en un proceso de mejora continua de lo que hacemos y ese proceso de mejora continua nos lo llevamos al SEO, nos lo llevamos al social media, nos lo llevamos al diseño de los contenidos, etcétera. Entonces, al final la clave es atraer, conectar y convertir solo a la gente adecuada. Esto es descubrimiento, que tendrá un volumen de búsquedas muy alto, consideración, que tendrá un volumen de búsquedas menor, pero más interesante porque estarán más cualificadas, y decisión, que tendrá un volumen de búsquedas muy bajito y un impacto en redes sociales muy bajito, pero ese impacto que tenga ya sabemos sí o sí que su intención es comprar nuestro producto o servicio. Entonces, la clave de todo esto es hacer contenidos que hablen de las tres cosas, no solo de descubrimiento, que es donde está la chicha, donde conseguiremos muchísimo tráfico, sino el contenido de decisión, que es el que provocará que haya una venta de nuestro producto o servicio. Entonces, para terminar, que he ido rápido, pero es importante, quería contaros una serie de cosas y al final simplificar el inbound marketing o una estrategia, una campaña de inbound marketing en 1 hora o en 50 minutos es súper complicado. 3 claves. El primero es, tienes que tener tu propio contenedor. Y cuando hablamos de contenedor es porque quiero que quitemos de nuestra cabeza la palabra blog, la palabra web, la palabra portal, magazine, revista online, etcétera, etcétera. Contenedor me gusta más porque no pone en la cabeza de la gente un formato. Si yo os digo ahora mismo a todos y cada uno de vosotros que penséis en un blog, estamos todos dibujando prácticamente el mismo diseño en nuestra cabeza. Estamos dibujando un contenido a mano izquierda y estamos dibujando una barra lateral a mano derecha. Cuando os hablo de contenedor, un contenedor puede ser del diseño que sea. Y esto es clave porque necesitamos también diferenciarnos en la forma, no solo en el fondo, no solo en el qué cuento, sino en el cómo lo cuento. Y teniendo en cuenta que no podemos construir nuestra casa en terreno alquilado, ¿no? Esto lo decía Joe Pulizzi hace ya unos años y aún así las marcas siguen construyendo su casa en terreno alquilado. ¿Y esto qué significa? Significa hacer nuestra estrategia de contenidos única y exclusivamente en YouTube, nuestra estrategia de contenidos única y exclusivamente en Facebook. Oye, ¿qué pasa si mañana Facebook cambia su política que lo ha hecho 1000 veces, ¿no? Su algoritmo de visibilidad? De repente nuestros contenidos son menos visibles y de repente tengo que meter más dinero en campañas para promocionar ese contenido. Las reglas las está poniendo Facebook, las está poniendo YouTube, las está poniendo Twitter, no las estamos poniendo nosotros. La clave de tener nuestro propio terreno, y no digo que no usemos redes sociales ni de coña, todo lo contrario, las redes nos tienen que servir para amplificar ese contenido, pero el hub sí que tiene que ser propio. Porque teniendo un hub propio, estoy yo poniendo las reglas. Este es el caso de General Electric, por ejemplo, con su contenedor Reports, que habla de 3 cosas, rendimiento, innovación y perspectivas de negocio. Entonces, lo podéis ver, gareports.com es un contenedor espectacular donde habla de tecnología, innovación, etcétera, que está súper alineado a sus valores de marca. Y como veis, la presencia del producto, del servicio en un contenido es inexistente. A winning idea, how the cloud helps Olympic athletes avoid injury, ¿no? Cómo los atletas olímpicos pueden evitar las lesiones gracias al cloud computing. Ahí no estamos hablando del producto de General Electric, estamos hablando de valor. Y el valor genera confianza, genera utilidad al usuario. Y cuando generas valor y utilidad, el pensar en ti al final, cuando yo quiero comprarte, viene solo. Y esto por eso hablaba antes de salto de fe, porque hay que creérselo. Si no nos lo creemos, tarde o temprano vamos a caer en el error de hablar de nuestro producto antes de tiempo. El ciclo de compra tiene 3 puntos bien claros, que es que no hables de producto nunca en descubrimiento, habla de producto cuando esté más cerca de la decisión o en la decisión, pero nunca antes, ¿no?
Entonces, segunda clave es tener un objetivo siempre de conversión. No de atracción, sino de conversión. Aquí lo último que te interesa es tener visitas. Lo que te interesa es que esas visitas vayan a un sitio. Y ese sitio es o que te dejen los datos, o que compartan tu contenido para que otros lo encuentren, obviamente, pero o que te dejen los datos o que conviertan a clientes. Entonces, cuando tenemos objetivo de la conversión, nuestros contenidos son radicalmente diferentes. Fijaros en el ejemplo de Harvard Business Review, que lo que hace es que te deja leer 5 artículos gratis antes de registrarte. Entonces, tú cuando lees un contenido, lees 2, lees 3, ahí tú ya sabes claramente el valor que está aportando ese contenido. Y cuando tienes claro el valor que aporta ese contenido y quieres leer el 5º y no te deja porque te tienes que registrar, lo que haces es registrarte y ni lo dudas y ahí ya estás, ya la moneda de intercambio está bien clara. Te estoy pidiendo tus datos porque yo te he dado un valor. Muchas veces caemos en el error de pedir los datos antes de demostrar el valor que provoco en la gente. Y eso es un error garrafal que luego las marcas se preguntan por qué no convierten mucho o por qué no convierten bien. Y es que estás preguntando por el dato antes de ofrecer el valor. Y la tercera clave, y para acabar, es cuidar el detalle. Y esta a mí particularmente, a Social Mood particularmente, nos obsesiona, ¿no? Y es, oye, cuidar el detalle es, por ejemplo, cuando en la página de baja de la newsletter me hablas el mismo idioma que me venías hablando anteriormente. Es decir, si es una comunicación muy divertida, muy entretenida, muy visual, no puedes tener una página de baja de la newsletter que sea una página en blanco con un mensaje en negro arriba de todo a la izquierda que diga unsubscribe successful. No tiene ni un solo sentido. Tiene sentido que trates esa comunicación también en un momento además que es frustrado, es de frustración para el usuario, que la trates de la misma manera, ¿no? Quizá poniendo un GIF animado de la agencia llorando, quizá poniendo un mensaje cariñoso que genere una sorpresa en el usuario, etc. Y cuidar el detalle también es algo muy sencillo, como cuidar mucho los copies de un call to action. Si aquí hablo de 15 tips de expertos, no tiene ningún sentido que mi call to action sea read more, leer más, más info, clic aquí, etc. Lo que tiene sentido es que sea get the tips, ¿no? Y esto lo hace muy bien esta empresa, que en su newsletter siempre juegan con ese mismo nombre en titular y call to action. Y esto es un pequeño detalle que provoca una diferenciación muy clara en la experiencia. Fijaros que yo me he dado cuenta de esto. No todo el mundo se dará cuenta de esto, pero muchas veces es inconsciente. Cuando eres tan bueno de cuidar estos pequeños detalles, yo ya tengo claro que tu producto o servicio va a tener valor, porque estás cuidando la experiencia desde el inicio al final. Entonces, para cerrar, la clave del inbound marketing, o por no apellidarlo de ninguna forma, la clave de esta nueva forma de entender el marketing o nueva forma de entender la comunicación, las ventas, etcétera, es empezar con el alma, es decir, con las necesidades, motivaciones, qué le preocupa a la gente, etcétera, etcétera, y acabar con la venta, y no al revés. Y esto es lo que nos pasa muchas veces porque pensamos, como tenemos que vender nuestro producto o servicio, nuestra marca, pensamos primero en la venta y segundo en el usuario. Y aquí ya hoy no podemos seguir existiendo, nuestra comunicación no puede seguir existiendo de esta forma. Tenemos que empezar con el alma y acabar con la venta siempre. Muchas gracias a todos. ¿Alguna preguntita por ahí? A ver qué pasa. Lucas, excelente webinar, la verdad que yo también estaba escuchando muy atenta a todos tus consejos. Tenemos algunas preguntas, les pido que aquellos que tengan dudas, les haya quedado alguna duda o quieren hacer alguna consulta, lo pueden hacer a través de Twitter con el hashtag #DopplerAcademy o a través del chat de GoToWebinar. Tenemos una pregunta de María Celeste Lang que dice, ¿qué significa CRO? En la parte de reportes lo mencionas. Vale, muy bien. Bueno, María, CRO significa optimización de la conversión. El proceso de conversión
Son básicamente tres cosas. Es un call to action, ¿no? Un botón, una landing page, que es una página de aterrizaje donde me inscribo a un evento, donde me descargo una guía, etcétera, y una página de gracias. Básicamente sería este proceso, sobre todo en inbound, ¿no? En un e-commerce tendríamos que hablar de igual algún paso más. Cuando hablamos de proceso de conversión, las partes o la táctica que optimiza ese proceso para generar más resultados es lo que llamamos CRO o optimización de la conversión. Excelente, Lucas. Tenemos una pregunta más que dice, ¿cuál es el tipo de contenido o formato que te ha funcionado mejor en la etapa de atracción? Vale, buenísima pregunta. Un contenido que funciona muy bien es lo que llamamos, bueno, en una etapa de atracción el contenido básico es el contenido que llamamos de higiene, ¿vale? El contenido de higiene es ese contenido que sí o sí tiene que tener tu marca en el contenedor. Véase, por ejemplo, una marca de gin tonic, ¿no? Una marca de ginebras, una marca de tónicas. ¿Cuál es el contenido que sí o sí tiene que tener una marca de tónicas, como puede ser Fever-Tree, Schweppes, etcétera, en su web? Sería cómo hacer un gran gin tonic, cómo hacer el gin tonic perfecto, 10 claves para hacer un buen gin tonic, ¿no? Este sería lo que llamamos contenido de higiene. Sí o sí tu marca tiene que tener este contenido. Para Social Mood, por ejemplo, ese contenido sería cómo optimizar contenidos, cómo hacer una buena estrategia digital, etcétera, ¿no? O en una etapa de atracción, cómo generar más leads, etcétera. Siempre las palancas que mejor funcionan aquí es si el usuario está buscando cómo generar más leads, tú habla de cómo generar más leads. O, si lo pones muy en tendencia, 10 claves para generar más leads, que eso ya sabemos que las listas funcionan muy bien y el 10 es el número que mejor funciona estadísticamente. Bien, genial, Lucas. Tenemos otra pregunta, en este caso de Anthony Velázquez, que dice, ¿cómo sería una campaña para una tienda online sin llegar a ser invasores? Vale, Antonio, buenísima pregunta. Creo que necesitaríamos otra hora para responder a esta pregunta. Al final aquí la clave es, si es una tienda online, pongamos por ejemplo de zapatillas de Nike de correr, aquí la clave es que nuestra comunicación hable del valor de nuestro producto, es decir, el valor de nuestro producto que será cómo mejorar nuestra técnica de carrera, cómo evitar las lesiones, etcétera. Provocar en esa atracción que haya usuarios que tienen una necesidad o un problema, no se encuentren. En una etapa de decisión, el contenido será radicalmente diferente. Será más hablar del producto de esas zapatillas, ¿no? Ventajas de las Nike Air Max XXX versus otras zapatillas de la competencia que yo no tenga. Porque eso lo está buscando el usuario en Google. Entonces, siempre tenemos que estar respondiendo a lo que busca la gente. En una etapa hablaremos de producto que tenemos nosotros, y en otra etapa, al principio de todo, hablaremos de el valor de nuestro mercado, ¿no? Contenido más de valor. Muy bien, Lucas, si te parece vamos con una pregunta más, en este caso de Guillermo Mozo, que dice, la estrategia que mencionaste de Harvard Review, datos de registro para ver más contenido, se ha usado en algunos diarios online y allí genera frustración por poner una barrera a lo que siempre fue libre y gratis. ¿Puedes contar algo más sobre esto? Muy interesante la pregunta de Guillermo. Sí, súper interesante esta pregunta, la verdad, porque siempre que cuento este caso, porque a mí particularmente me encanta, siempre sale esta pregunta, ¿no? Pero hay que entender aquí lo que contaba antes del el valor antes del registro. Harvard Business Review tiene un contenido muy bueno, escrito por los grandes expertos de negocios y emprendimientos, innovación y tecnología del mundo. Cuando ya pones estas dos cosas en valor, le sumas la institución de Harvard en el nombre y le sumas que el contenido siempre es bueno, siempre. Cuando tú le pides al usuario a los 5 artículos que rellenen un formulario,
esa moneda de intercambio está clarísima y no hay un solo usuario que dude. Ahora bien, si lo haces al primer contenido, seguramente el usuario dudará en por qué te tiene que dejar los datos. El error que han cometido los medios o los diarios online es pensar que podían generar leads desde el primer punto, ¿no? Oye, yo te enseño un poquito de este contenido y te pido los datos, ¿no? Que es una estrategia que se ha utilizado muchísimo. O te enseño un tipo de contenido gratis, pero si quieres el otro me tienes que registrar. Es que la clave es que el contenido que yo voy a leer luego sea igual que el que he leído o incluso mejor, pero no jugar esta dualidad de hay un solo win aquí que es el del medio, que normalmente siempre ganaban ellos, con un montón de datos, etcétera. Harvard lo hace muy sencillo esto y el valor está clarísimo porque ellos antes de pedir han dado bastante, te dan mucha información gratuita de primer nivel de mercado, que eso hay pocos medios que lo estén entendiendo bien. Excelente tu respuesta, Lucas. Creo que la clave está en eso que mencionaste, de que ellos antes de pedir algo ya dieron mucho. Sí, sin duda. Bueno, excelente. Bueno, esto es todo, Lucas. Te agradezco muchísimo en nombre de Doppler y Doppler Academy por participar en nuestra academia. La verdad que ha sido un webinar súper interesante y muy útil para todos. Muy bien, pues muchas gracias a todos vosotros. Un saludo. Un saludo, Lucas. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Les agradecemos por compartir esta horita con nosotros y bueno, nos vemos en la próxima capacitación de Doppler Academy. Hasta pronto.